Acabamos de lanzar un nuevo curso de MDR, Trauma y Apego desde el análisis funcional de la conducta, con Alejandro Santos Miranda, una formación crítica que operativiza estos conceptos desde el análisis funcional de la conducta, integrando teoría y práctica basada en evidencia científica. Puedes inscribirte ahora a precio reducido en www.engramapsicología.es. Vale, ya sabemos que se pueden heredar las secuelas del trauma, estos cambios epigenéticos, pero se puede heredar el trauma en sí mismo, es decir, si mi madre tuvo miedo a las cucarachas, yo heredo ese miedo a las cucarachas. Primero, antes de iniciar con los estudios, déjame decirte que, igual que hemos visto en el curso que tienes disponible en Engrama de miedo, fobias y ansiedad, ya vimos cómo esos miedos se suelen aprender normalmente. Es decir, cómo tú vas por la calle con tu madre y de repente tu madre pega un grito ante esa cucaracha y tú ya empiezas a asociar que la cucaracha va relacionada con el grito. Y si el grito de manera natural, como estímulo incondicionado, en ti elicita respuestas naturales de susto, de miedo, sobresalto, pues ahora la cucaracha, con solo verla, ya está condicionada y por lo tanto va a elicitar también reflejos o respuestas de sobresalto, susto o miedo. Entonces, ¿se puede heredar el trauma en sí mismo? Quitando esto de aprendizaje de por medio, donde tu madre prácticamente te enseña su trauma, te enseña a responder de forma traumática porque ella lo vivió. Quitando esto, vamos a ver el estudio de Díaz y Ressler en 2014. ¿Cómo se diseña el estudio? Hay un entrenamiento primero en los machos de F0. F0 es la primera la generación, en este caso, base, digamos, desde la que partimos. Usamos ratones machos y los exponemos a un olor, que es la acetofenona, en este caso. Es un olor concreto. Y al final lo que se hace es un condicionamiento excitatorio aversivo, donde este olor concreto se asocia a una descarga eléctrica. Si la descarga eléctrica en el ratón y en cualquier organismo elicita respuestas incondicionadas de sobresalto o de malestar en general, pues ahora el olor va a predecir la aparición de esa descarga eléctrica y por lo tanto va a empezar a elicitar respuestas condicionadas de malestar y miedo en general. Vámonos a la pizarra para intentar esclarecerlo un poquito más. Nos vamos full al condicionamiento clásico de nuevo. Tenemos como estímulo neutro en un principio el olor. Un olor de acetofenona, un nombre muy intuitivo, no produce, en términos generales, respuestas condicionadas relacionadas con aversión. Recuerden que este olor puede ser un estímulo incondicionado, puede serlo para la respuesta de olerlo. ¿Okay? Recuerden que lo vimos antes con las alucinaciones y demás. Quédense, guarden eso para siempre. Entonces, el olor para la respuesta concreta de susto, en un principio, antes del entrenamiento, ni fu ni fa, un olor más, un olor menos. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa? Que se empieza a asociar ¿con qué? Con la descarga eléctrica. Esto es un rayo, ¿vale? El olor se asocia a la descarga eléctrica y si la descarga eléctrica de forma natural elicita respuestas incondicionadas de malestar, pues ahora el olor se vuelve condicionado y elicita también respuestas condicionadas, aquí no sé si dice condicionadas, incondicionadas, y aquí condicionadas de malestar. Entonces, tenemos una especie de trauma recreado. Evidentemente en un ratón no le vas a poner un accidente de tráfico. O sea, nosotros tenemos lenguaje, tenemos experiencias mucho más complejas y sí que podemos hablar de trauma como tal. Pero en ratones, pues bueno, se intenta hacer un abordaje de condicionamiento, que al final el trauma no es otra cosa, pero el trauma puede ser, hay elementos verbales sobre todo mucho más complejos. Pero en este caso, lo que intentamos es que tú tengas miedo a un olor y ver si, sin mediar el aprendizaje de por medio, las crías nacen con la capacidad de responder de forma incondicionada a ese olor. O sea, una maravilla. Es un estudio muy bueno. Y he cogido este porque es en ratones, pero hay otros en gusanos que son C. elegans o algo así, que son un poquito básicos. Entonces, para coger unos organismos un poquito más desarrollados, he cogido este estudio. La reproducción es otra parte del estudio. ¿Qué hacemos? Los machos entrenados la cruzamos con hembras que no han sido expuestas al olor. Es decir, hembras normales en ese sentido, es decir, que no han sido entrenadas en ese condicionamiento aversivo. Tenemos machos a los que le hemos inducido, digamos, hemos hecho que aprendan por asociación el miedo y hembras que no. Las relacionamos y vamos a ver qué pasa en las crías, en la generación 1 y en la generación 2 de esos padres. Es decir, crías que tampoco han tenido ningún tipo de experiencia con esos olores. Vamos a ver si de forma natural son capaces de responder a este olor, la acetofenona. Tanto la generación 1 como la generación 2 efectivamente reaccionaron de forma más intensa al olor. Es decir, con mayor sobresalto, con más evitación que descendientes de otros padres grupos control. Es decir, yo tengo un grupo de crías concreto que los padres se le condicionó se condicionó el miedo a la acetofenona,
pues tengo otro grupo control y ahí se ve que las crías no reaccionan de forma exagerada. Pero aquellos que tuvieron esos padres, sin que medie el aprendizaje de por medio, que tuvieron esos padres, que tuvieron esa experiencia traumática, entre comillas, pues son capaces de responder de forma incondicionada ante el olor, sin que medie el aprendizaje. Pero, vamos a concluir bien, podríamos pensar que se hereda el condicionamiento en sí, como si el condicionamiento, o sea, como que se hereda la conducta, como si la conducta fuese algo en un lugar establecido, ¿no? Pero esto es incorrecto, evidentemente, y no tiene ningún tipo de sentido en el sentido relacional. O sea, evidentemente, como no está ni dentro ni fuera, ni arriba ni abajo, ¿qué vas a heredar en sí? Hay dos interpretaciones que podrían ser un poquito más acertadas que esto, que decir que el trauma se está heredando, o que el condicionamiento en sí, la conducta de reaccionar así se está heredando. Lo que se puede interpretar de dos maneras. La primera es que los cambios epigenéticos, que han sido heredados, porque ya hemos visto que se pueden heredar en las generaciones futuras, para los padres eran un EC, el estímulo era un EC, pero ahora para las crías es un EI, una especie de EI. Al menos de forma momentánea, es capaz de elicitar de forma natural respuestas incondicionadas. Luego veremos que esto, evidentemente, con el paso de los aprendizajes puede cargárselo, ¿no? O sea, ya veíamos antes con la comida, con el sexo, por ejemplo, que aparecen siendo estímulos incondicionados, pero luego se puede sobreaprender otras características y cosas relacionadas distintas, ¿no? Entonces, vemos, por un lado, que a nivel epigenético, los padres, por ejemplo, si tienen una experiencia aversiva, pueden heredar, o sea, pueden tener el miedo, digamos, al olor concreto, y luego las crías pueden heredar de forma, a través de mecanismos epigenéticos, la capacidad de responder de manera elicitada, es decir, o incondicionada, mejor dicho, elicitada e incondicionada, a ese olor. Yo como cría respondo con sobresalto al olor que se condicionó en mis padres. De alguna manera, los cambios epigenéticos, que son un poco la base de ese condicionamiento, se han traspasado a las crías. Esa sería una de las posibles interpretaciones, y otra también es que, como decíamos antes, estos cambios actúan como variable disposicional, que lo que intenta es hacer más probable que el posible condicionamiento del olor se haga más rápido, o que la extinción del condicionamiento al olor sea más difícil. Son disposicionales también. Una variable, heredar estos cambios epigenéticos, hacen que en mi historia se condicione más fácilmente, excitatoria aversivamente, este tipo de olores, o que se extingan, que se sometan al procedimiento de extinción de una manera más difícil, digamos. Mi nombre es Alejandro Santos Miranda y el curso de Trauma, MDR y Apego desde el análisis funcional de la conducta ya está disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido. Vale, tenemos una pregunta de uno de los integrantes también de Engrama. Cuéntanos. Vale, has mencionado en el estudio que las primeras generaciones, creo que era la primera y la segunda, heredaban como esa predisposición al trauma, ¿vale? Y lo que está claro es que a lo mejor el trauma no se puede heredar si no hay luego factores ambientales o contextuales que lo desarrollen. Pero podría ser heredable mucho más en el tiempo una predisposición a una sensibilidad ante esos estímulos. Quiero decir que a lo mejor las crías puedan desarrollar con más facilidad un trauma que los padres, por ejemplo. Es una buena pregunta. O sea, si entendemos que esos cambios que se han dado son epigenéticos, es decir, que esa sensibilidad es resultado de unos cambios epigenéticos, con el paso de las generaciones se borran. Con el paso de la tercera generación ya esos cambios son casi imperceptibles. Pero si los padres tuvieran una mutación genética o un aspecto genético que efectivamente sí que, digamos, tuviese esa sensibilización más, el umbral un poquito más bajo ante diferentes estímulos, ya a nivel genético ya eso dura hasta que dure, ¿entiendes? Pero si eres epigenético, es verdad que los estudios detectan que a partir de la tercera generación ya la cosa no tiene mucho tirón. Vale, sí, o sea, desde luego hay que tener en cuenta lógicamente el contexto y el aprendizaje posterior y demás, pero era simplemente si había esa pequeña predisposición a que se pudiera desarrollar. Puede haberla, pero ya cuando nos pasamos de generación en generación, a no ser que, por ejemplo, imagínate, tengo esta generación con esta sensibilidad. A nivel epigenético eso se traduce en una serie de cambios y efectivamente la siguiente generación hereda esa sensibilidad. Pues si en este contexto de esta generación se sigue manteniendo esas metilaciones, esos cambios epigenéticos y demás, digamos que se vuelve un poco a metilar y todo, pues volveríamos, esto es como si fuéramos la generación primera de nuevo. Tendríamos otras crías con esos cambios un poquito más frescos. Pero es verdad que conforme pasamos y sobre todo si no hay un ambiente detonante que facilite esos aprendizajes, eso se pierde. Gracias. Vale, gracias. A ti. Pero no todo es color de rosa y es que también hay ciertas críticas a estos estudios. Por supuesto, partimos de la base de que no podemos generalizar un estudio en ratas, en condicionamientos concretos, a algo tan complejo como un trauma. No es que de repente si tu madre le cogió miedo a los hombres, pues tú ya vayas a nacer
por vía genética o epigenética con ese trauma o con ese miedo a los hombres. Evidentemente, muchas veces cuando esto ocurre, donde la madre tiene un trauma, digamos, y la hija también, hay una mediación clarísima del aprendizaje en sí. Es decir, donde ese contexto compartido facilita que por aprendizaje vicario, bueno, esto que entendemos también como la conducta más social, digamos, más de socialización, de interacción entre la madre y la hija o el hijo, pues pueda facilitar este tipo de comportamiento. Obviando eso, Hertz y Martinsen en 2014 inciden un poco en que gran parte de la evidencia sólida de la herencia epigenética transgeneracional, es decir, a través de las diferentes generaciones, proviene de plantas, hongos y organismos. Como bien decía, muchos de estos estudios se han hecho en los gusanos estos que os comentaba, C. elegans, y os cogí este en ratas porque es de los poquitos que hay, pero vamos, que aparte de que se detecta cómo con el paso de las generaciones esto se va borrando, normalmente los estudios se suelen hacer con plantas, hongos y demás. Y evidentemente, claro, cuando tú haces un estudio con plantas, detectas que el borrado epigenético no es tan potente. Entonces, claro, si solo estudias en ese tipo de población, puedes pensar, vale, digamos los cambios epigenéticos son para siempre. Pero luego cuando lo haces en mamíferos, en organismos un poquito más complejos, ves que con el paso de las generaciones, ya cuando vamos por la tercera generación, ya estos cambios epigenéticos dejan de tener tanto peso. Que siguen siendo importantes, que están ahí, son disposicionales, pero que se sepa que, bueno, con el paso de las generaciones deja de tener tanto efecto. Y además, como bien os decía antes y os he dicho a lo largo de toda la formación, recordemos que el trauma no es algo que se pueda tener en sí mismo, como cosa en sí. Es algo que por mucho que tenga un sustrato biológico, que se active la amígdala cuando sentimos miedo, que lo que sea, evidentemente la conducta traumática surge de esa relación entre el organismo, yo en este caso, y mi contexto, el ambiente que me está rodeando en este momento. Es más correcto hablar de conductas traumáticas, no tanto de trauma en sí. Entonces, lo que se heredan, en todo caso, si es que sobreviven al paso de las generaciones, conforme vamos avanzando de generación en generación, son variables disposicionales. Es decir, maneras de, probabilidades, para que me entiendas. Es más probable que respondas de forma estresante o de forma ansiosa porque tus padres vivieron este tipo de experiencias. Entonces tú heredas esa capacidad, digamos, de responder de forma más estresada porque tienes metilado el promotor del ADN que iba a desarrollar esos guardianes que te iban a ayudar a regular el cortisol. Entonces se van a hacer más probables o menos probables diferentes aspectos. Eso es lo que sería en sí. Y por último, el punto 2.4, que antes dije 2.5, el 2.4, es la reversibilidad de los cambios. ¿Hasta qué punto, lo que comentábamos antes con Lidia, estos cambios que han ocurrido, es decir, estos cambios epigenéticos que se han dado, hasta qué punto pueden ser reversibles? ¿Hasta qué punto yo tengo metilado un promotor y esa metilación puede quitarse? Y os traje un estudio, hay muchos, pero os traje el más interesante, desde mi punto de vista. O sea, es un estudio muy random que para llegar a la conclusión hacen un procedimiento curioso. Entonces, epigenética y espermatozoide. Ahora os doy contexto. Los hombres obesos suelen presentar normalmente un perfil epigenético distinto en sus espermatozoides. Evidentemente, si los comparamos con un grupo control, que serían hombres delgados en este caso. Esto incluye algunas diferencias en la expresión de pequeños RNAs no codificantes, es decir, que tienen diferentes procesos epigenéticos. El hecho de que tú seas una persona obesa, que al final no deja de ser, por supuesto puede haber problemas de tiroides o lo que sea, pero no deja de ser resultado de una interacción también con tu contexto, hace que epigenéticamente se metilen o se desacetilen o haya RNAs no codificantes que lo que hagan, digamos, es metilar algunos aspectos relacionados con la conducta de ingesta, algunos genes relacionados con hormonas o con procesos relacionados con la conducta de ingesta. Entonces, las diferencias epigenéticas, como os digo, a través del desarrollo, a través de esta interacción que va teniendo la persona con su contexto, lo que están afectando sobre todo es en la regulación del apetito y en el control central de lo que es el peso. Por ejemplo, genes como el BDNF es uno bastante claro de todo este tipo de cosas que ocurren. A través de la interacción que vas teniendo con tu contexto, si vas, por ejemplo, engordando, al final vas metilando diferentes promotores o vas desacetilando diferentes histonas del ADN, al final lo que vas haciendo es un poco como tapar esa manta de la que hablábamos antes, tapar esa parte de los genes relacionados con desarrollar proteínas que acaben desarrollando, guardianes para el control del apetito, para que se entienda. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una cirugía bariátrica. Se coge a estas personas con obesidad y se le hace por un bypass gástrico.
se modifica, o sea, digamos que se intenta operar a la persona para cambiar un poquito la masa corporal y demás, con este bypass gástrico. ¿Y qué es lo que se observa? Que el epigenoma de los espermatozoides se remodela de forma dinámica. Es decir, que se acerca más al epigenoma que tendría una persona delgada. Si antes una persona obesa tenía metilado el promotor del ADN de genes relacionados con desarrollar proteínas para desarrollar aspectos relacionados con la conducta de ingesta, si tú operas a la persona de esta obesidad, para que se entienda, pues estas metilaciones de alguna manera poco a poco, de forma dinámica, van desapareciendo. Entonces, ¿qué concluimos? Hay un montón de estudios, o sea, os traje este porque es el más random y el que a mí me parece como curioso, ¿no? Cómo a través de una operación ya esos cambios epigenéticos se dan. Evidentemente el estado metabólico de un hombre, obesidad o pérdida de peso, puede modificar esas señales epigenéticas en sus espermatozoides. Y esto le ocurre también, hay camadas de ratas que, por ejemplo, si han estado sometidas a procedimientos de estrés, low leaking and grooming, por ejemplo, cuando luego se ponen en camadas mucho más sociables, donde hay high leaking and grooming, hay una interacción social, digamos, rica en ese sentido, pues las metilaciones y las desacetilaciones desaparecen. De alguna manera se revierte ese cambio que se ha dado. Entonces, esto evidentemente afecta a la manera en la que luego interactúa el individuo. Si yo tenía esa disposicional de responder de forma más estresada, si aprendo otras formas de comportamiento, otras maneras de comportarme de forma no estresada, pues esas metilaciones, esas desacetilaciones, esos cambios epigenéticos probablemente vayan a desaparecer. Vale, ya hemos terminado el tema, pero antes de cerrarlo, tenemos una preguntita más por aquí. Cuéntame. Bueno, a ver, quería preguntar yo un poquito, porque no tanto sobre sobre el pasarlo de padres a hijos, sino respecto a un mismo individuo. Y es si estos procesos tienen un poquito que ver con el proceso de recondicionamiento, sabiendo que en los recondicionamientos normalmente la curva de aprendizaje suele ser más elevada, aún después de haber bajado a 0 respuestas. ¿Pero a qué te refieres con recondicionamiento exactamente? Vale, te extingo una respuesta 0. Y ahora te recondiciono otra vez esa respuesta. Esa respuesta tiene una curva más empinada, ¿vale? Recuperas más el estado final en un menor número de ensayos. Vale, ¿y te refieres a si ahora con este recondicionamiento hay más metilaciones todavía o más desacetilaciones? Sí, claro, si has creado algún tipo de vulnerabilidad, básicamente. Temporal, por supuesto, aunque sea. sí, por supuesto, o sea, aunque ahora es mucho más fácil que se vuelva a condicionar, sin duda. O sea, esos cambios epigenéticos que se han dado como disposicionales, aunque ya hayas extinguido esa respuesta, es un poco como cuando, por ejemplo, tienes una persona con una historia de TOC de 50 años, ¿no? Y de repente intentas tratarlo, y más o menos consigues conductas, digamos, más proterapéuticas, pero hay algún estímulo en algún momento que de nuevo vuelve a evocar todo, porque llevas una historia de aprendizaje de 50 años relacionada todo el rato con el mismo contexto. Pues lo mismo ocurre con esto. Tú extingues una respuesta, pero el aprendizaje no se borra, sigue ahí, entre comillas. Por eso vemos con la recuperación espontánea, cuando vamos a extinguir, que sean este tipo de procesos. Y eso seguramente tenga un correlato a nivel epigenético. Gracias. A ti. Vamos a ver qué es el trauma. Para los psicoanalistas y otras posturas estamos hablando lamentablemente de herida. De herida como si la conducta se pudiera dañar. Pero en ningún momento se está explicando por qué cogemos, entre comillas, el trauma. ¿Por qué empezamos a mostrar conductas traumáticas? Constantemente están reparando en lo que ocurre después de haber adquirido o de haberse enfrentado a esa experiencia emocionalmente significativa. El humanismo se dificulta el desarrollo personal, la autorrealización, la autoactualización. De nuevo, consecuencia. El sistémico altera los sistemas, la relación personal, de pareja, de amistad, de nuevo, consecuencia. El neurobiólogo, alteración del sistema nervioso, de nuevo, consecuencia. ¿Cuáles son las causas del trauma? Pues aquí llega nuestro amigo Skinner. Normalmente, en las conductas traumáticas, el hecho de que tú pienses y revivas constantemente el trauma te prepara para cualquier situación nueva que pueda estar relacionada con la conducta traumática. Aunque ese pensamiento intrusivo a ti te produzca un malestar tremendo, es aquello que te está ayudando a estar alerta. A través del sueño puedes atravesar, digamos, esas conductas de exposición sin que te resulten tan aversivas porque no te estás exponiendo al suceso real. Entonces, el hecho de soñar me permite de alguna manera estar más preparado para cualquier cosa que pueda ocurrir. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la parálisis del sueño, que ahí entramos también en el campo de las alucinaciones. Todas las experiencias que nosotros vivamos van a tener un efecto a nivel organismo. A nivel epigenético, el hecho de que yo viva diferentes experiencias estresantes van a hacer que algunos promotores de mi ADN se metilen,
y algunas de las histonas de mi ADN se desacetilen. Lo que vamos a hacer básicamente es que tú vas a meterte en el papel de MDR, le vas a decir... Muchas veces cuando una persona tiene respuestas ansiosas, lo que intentan hacer es que la persona se relaje. Evidentemente, son momentos puntuales, puede estar bien, pero muchas veces lo que hacemos es que la persona caiga en verse reforzado conductas de evitación a través de morfologías como la respiración. Psicofármacos, en el caso del trauma, solución o ayuda, evidentemente ayuda. Pero se puede heredar el trauma en sí mismo, es decir, si mi madre tuvo miedo a las cucarachas, yo heredo ese miedo a las cucarachas. ¿Por qué no consideramos la MDR una ciencia? Mi nombre es Alejandro Santos Miranda y el curso de Trauma, MDR y Apego desde el análisis funcional de la conducta ya está disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido.